En las antiguas tradiciones japonesas se enseñaba algo que hoy casi nadie recuerda. El camino hacia la excelencia no es visible desde afuera. No tiene aplausos. No tiene testigos. No tiene resultados inmediatos. Por eso la mayoría lo abandona. El error moderno es creer que la excelencia comienza cuando otros te reconocen. El método olvidado dice lo contrario. La excelencia comienza cuando decides caminar incluso cuando nadie te observa. En los viejos dojos, los aprendices limpiaban el suelo durante meses antes de tocar una espada. No porque la limpieza fuera importante, sino porque el carácter lo era. Cada movimiento repetido en silencio formaba algo más profundo que la técnica. Formaba disciplina interna. La excelencia no nace del talento. Nace de la repetición consciente de lo simple. De hacer bien lo pequeño cuando nadie lo exige. Hay un momento clave en este camino. Un punto invisible donde decides si sigues o retrocedes. Es cuando te das cuenta de que no habrá recompensa inmediata. Cuando entiendes que nadie va a motivarte. Que no habrá señales claras de progreso. Ahí es donde el método se activa. Los antiguos llamaban a esto el compromiso silencioso. Hacer lo correcto sin necesidad de validación. No se trata de intensidad. Se trata de constancia. No se trata de sentirte inspirado. Se trata de presentarte incluso cuando dudas. El camino invisible te obliga a enfrentarte contigo. Con tus excusas. Con tu impaciencia. Con tu necesidad de resultados rápidos. Por eso funciona. Porque mientras otros buscan atajos, tú estás construyendo una base que no se rompe. La verdadera excelencia no se nota al principio. Pero cuando aparece, es imposible de ignorar. Y todo comienza aquí. En la decisión silenciosa de caminar. Aunque nadie esté mirando. Después de elegir el camino invisible, el siguiente desafío no es aprender más. Es desaprender. En Japón existe un principio antiguo llamado Sosin. La mente del principiante. No significa ignorancia. Significa apertura total. El problema no es no saber. El problema es creer que ya sabes. Cuando una persona piensa que domina algo, su crecimiento se detiene. Deja de observar. Deja de escuchar. Deja de corregirse. Los antiguos maestros preferían al alumno torpe pero humilde, antes que al talentoso pero lleno de certezas. ¿Por qué? Porque la excelencia exige espacio interno. Y el ego ocupa demasiado espacio. La mente del principiante se acerca a cada práctica como si fuera la primera vez. Cada movimiento importa. Cada error enseña. Nada se hace en automático. En los dojos tradicionales, incluso los maestros repetían los fundamentos básicos. Una y otra vez, durante toda su vida. No porque no supieran más, sino porque sabían que allí estaba la raíz. Sosin te obliga a hacer preguntas incómodas. ¿Realmente estoy escuchando? ¿O solo repito lo que ya conozco? ¿Estoy practicando, o solo confirmando mi identidad? El método olvidado enseña algo claro. La excelencia no pertenece al más inteligente, sino al más receptivo. Cuando te permites no saber. Cuando aceptas corregirte sin defenderte. Cuando vuelves a lo básico sin vergüenza. Algo se abre. Aprendes más rápido. Corriges antes. Avanzas más lejos. El principiante observa. El experto cree. Y en el camino hacia la excelencia, quien observa, siempre llega más lejos. En las enseñanzas antiguas, el dinero nunca se perseguía. Se merecía. El error moderno es tratar el dinero como un golpe de suerte, un atajo, o algo externo que llega o no llega. El método japonés olvidado enseña algo distinto. El dinero es un reflejo directo de tu nivel de excelencia. Kaizen significa mejora constante, pero también significa respeto por el proceso. Y el dinero responde exactamente a eso. No aparece cuando lo deseas. Aparece cuando te vuelves valioso de forma constante. Los antiguos artesanos no pensaban en cuánto iban a ganar. Pensaban en cuán bien podían hacer una sola cosa hoy. Un corte más preciso. Un acabado más limpio. Un servicio un poco mejor. Ese 1% diario parecía insignificante. Pero con el tiempo, sus nombres se volvían garantía. Y donde hay garantía, el dinero fluye. La relación con el dinero se construye en lo invisible. En llegar a tiempo cuando nadie controla. En cumplir incluso cuando no hay recompensa inmediata. En mejorar detalles que nadie te pidió mejorar.
Kaizen aplicado al dinero es simple, pero incómodo. Hacer bien lo pequeño aunque paguen poco. Cumplir incluso cuando podrías fallar sin consecuencias. Elevar tu estándar personal antes de elevar tus precios. La mayoría quiere más dinero sin volverse mejor. El método olvidado invierte el orden. Primero te vuelves excelente. Luego el dinero te busca. Cada mejora diaria aumenta tu valor interno. Cada acción coherente fortalece tu reputación. Cada estándar elevado crea abundancia sostenible. El dinero no responde a la prisa. Responde a la constancia. Y cuando Kaizen se vuelve parte de ti, el dinero deja de ser una obsesión y se convierte en una consecuencia natural. Existe una curiosidad poco conocida en la cultura japonesa antigua. Los maestros evitaban hablar de dinero, pero rara vez carecían de él. No porque lo rechazaran, sino porque entendían algo que hoy se ignora. El dinero huye del ruido y se acerca a la solidez. En los antiguos registros de artesanos y comerciantes japoneses, los más prósperos eran los que menos se promocionaban. Su fama viajaba sola. Había una creencia curiosa. Cuando una persona habla demasiado de lo que quiere ganar, su atención se divide, y su obra pierde fuerza. Por eso, muchos maestros tenían una regla silenciosa. Primero perfecciona. Luego deja que otros hablen por ti. Esta curiosidad dio origen a una práctica casi secreta. El trabajo sellado. Consistía en hacer cada tarea como si llevara tu nombre grabado, aunque nadie supiera quién la había hecho. Si el trabajo era visto, debía hablar por sí mismo. Si no lo era, igual debía ser impecable. Con el tiempo, algo extraño ocurría. La gente comenzaba a buscar a esas personas sin saber por qué. No era marketing. Era coherencia acumulada. El método olvidado enseña que el dinero reconoce la profundidad. No la urgencia. No la necesidad. La profundidad. Cuando haces tu trabajo sin mendigar validación. Cuando mantienes tu estándar incluso en lo oculto. Creas una energía confiable. Y el dinero como las personas. Confía más en quien no lo persigue desesperadamente. Esta es la curiosidad. En la tradición japonesa, la riqueza más estable siempre fue consecuencia de un carácter silencioso y una excelencia constante. Quien entiende esto deja de correr detrás del dinero y comienza a construir algo que el dinero no puede ignorar. En el método japonés olvidado, la manifestación no era pedir, era alinearse. No se repetían afirmaciones. No se visualizaba desde la carencia. Se asumía internamente el rol de quien ya es digno del resultado. Los antiguos creían que la realidad responde al estado interno sostenido, no al deseo momentáneo. Por eso practicaban una forma de manifestación silenciosa. Actuar cada día como la versión de ti que ya domina su camino. No decir algún día seré excelente, sino preguntarte, ¿cómo se movería hoy alguien que ya lo es? La manifestación comenzaba en los detalles invisibles, en la postura, en la forma de hablar, en el respeto por el tiempo propio y ajeno. No se trataba de imaginar riqueza, sino de encarnar valor. Cada acción era una declaración interna. Estoy listo para sostener más. El error moderno es manifestar sin estructura, pedir sin prepararse, visualizar sin disciplina. El método olvidado enseña que el universo no responde a palabras, responde a coherencia. Cuando tus hábitos, decisiones y estándares coinciden con lo que deseas recibir, la manifestación ocurre sin esfuerzo, no porque forzaste la realidad, sino porque dejaste de contradecirla. Manifestar, desde esta visión, es simple y exigente. Alinear pensamiento, acción y carácter. Y cuando esa alineación se mantiene en el tiempo, la realidad no tiene otra opción que responder. Así se manifiesta en silencio, sin pedir permiso, sin anunciarlo, sin dudar de que llegará. Existe una curiosidad poco conocida en la filosofía japonesa antigua. El vacío no se veía como ausencia, sino como poder. En japonés, ma representa el espacio vacío entre las cosas. Ese silencio entre notas que hace posible la música. Ese espacio sin llenar que permite el movimiento. Los antiguos creían que quien vive saturado, de ruido, de prisa, de deseo, bloquea la llegada de lo nuevo. Por eso practicaban algo contraintuitivo. Dejar espacio. Espacio en la agenda. Espacio en la mente. Espacio en las expectativas.
Esta curiosidad tenía un efecto directo en el dinero y la excelencia. Cuando una persona no actúa desde la desesperación, se vuelve confiable, y la confianza atrae oportunidades. El método olvidado enseña que el vacío ordenado llama a lo valioso. No porque lo pidas, sino porque estás preparado para recibirlo. Los maestros decían, un recipiente lleno no puede recibir nada más. Por eso reducían, simplificaban, depuraban. No para tener menos, sino para sostener mejor lo que llegara. En términos de manifestación, esto era clave. No imaginar sin parar, sino crear el espacio interno donde lo deseado pudiera entrar. Menos ruido, menos prisa, más presencia. Esta es la curiosidad. Cuando dejas de llenar cada vacío con ansiedad, la vida comienza a llenarlo con oportunidades. Y la excelencia, igual que el dinero, siempre prefiere llegar a quien tiene espacio para sostenerla.